¿La despediste solo por ser amable? Cometiste un grave error. Lucía, una camarera de buen corazón en una cafetería de un pequeño pueblo, defendió a un motero a quien los clientes habían etiquetado injustamente como un problemático. En lugar de ser elogiada, su jefe la despidió. Sin embargo, su bondad no pasó desapercibida. 30 minutos después, el motero regresó con sus amigos, desencadenando una serie de eventos que cambiarían la vida de Lucía de una manera que nunca hubiera imaginado. Lucía había trabajado en esta cafetería durante años, prefiriendo su calidez y familiaridad a mayores oportunidades. Para ella, este lugar era más que un simple trabajo. Era su segundo hogar, un espacio donde sentía que realmente pertenecía. Los clientes habituales la saludaban por su nombre, y ella conocía sus pedidos antes de que los pronunciaran. En una de las mesas, un hombre mayor luchaba por levantar su taza, sus manos temblorosas por la edad. Lucía se detuvo, estabilizando suavemente su movimiento mientras él se llevaba el café a los labios. «Permítame ayudarle», dijo en voz baja. El anciano se rió, con los ojos brillantes de gratitud. «Eres demasiado buena con nosotros, querida, siempre cuidando de nosotros los viejos». Lucía sonrió. «Alguien tiene que hacerlo», bromeó con un guiño cómplice antes de continuar. Este tipo de pequeños gestos de cuidado eran naturales para ella, y era precisamente por eso que los clientes la querían tanto. No era el sueldo lo que la mantenía allí, sino la gente, la fuerza de la comunidad. Sus compañeros a menudo bromeaban diciendo que a ella le importaba más el bienestar de los clientes que al propio dueño de la cafetería, y había algo de verdad en ello. Mientras tanto, afuera, la tormenta arreciaba, la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas. Durante las pausas, este tamborileo llenaba el silencio, mientras la mirada de Lucía se desviaba hacia la calle, donde vislumbró el movimiento de una sombra en medio del aguacero. Una motocicleta emergió de la cortina de lluvia, su faro penetrando el aire neblinoso. La moto se detuvo lentamente junto a la acera, la figura del conductor dibujándose siniestramente en la tormenta. La puerta se abrió y, por un instante, todas las conversaciones en la cafetería cesaron. El motero entró, su chaqueta de cuero goteando agua, dejando un charco a su alrededor. Su aspecto rudo llamó inmediatamente la atención. Tatuajes recorrían sus brazos, una barba poblada enmarcaba un rostro curtido por la intemperie, y sus botas estaban cubiertas de una gruesa capa de barro. Avanzó sin decir palabra, mientras el agua que goteaba de su chaqueta agrandaba la mancha que se extendía por el suelo. Su mirada recorrió el local, pero bajó la cabeza, como si se encogiera bajo el peso de las miradas fijas en él. Sus botas resonaron sordamente sobre el suelo de madera mientras se dirigía a una mesa en la esquina. Los padres, instintivamente, acercaron a sus hijos, observando al hombre con cautela. Un hombre de traje se removió incómodo en su silla, lanzando una mirada tímida al motero antes de apartar la vista apresuradamente. Una tensión silenciosa se instaló en la sala, revelando los pensamientos de los presentes más elocuentemente que cualquier palabra. Era completamente obvio que la mayoría lo consideraba un buscapleitos, alguien que no encajaba en el ambiente tranquilo y predecible de la cafetería. Desde detrás de la barra, Lucía observó cómo se desarrollaba la escena y sintió que se le encogía el corazón. La desconfianza era casi palpable en el aire, y vio en la expresión del motero lo incómodo que se sentía mientras se retiraba a la parte más alejada de la cafetería. Sus hombros estaban encorvados y un pequeño charco comenzaba a formarse bajo su chaqueta mojada. Tras una breve vacilación, Lucía respiró hondo, decidida a romper ese tenso silencio. Rápidamente cogió una toalla de detrás de la barra y se acercó a su mesa. «Hola», lo saludó en voz baja, ofreciéndole la toalla con una sonrisa amable. «Hace un tiempo bastante malo ahí fuera, ¿verdad?» El motero levantó la vista y, al oír la voz amigable, su mirada se suavizó. «Sí, solo quería escapar de la tormenta, entrar un poco en calor». «Claro, ¿quieres algo de comer o beber?», preguntó Lucía con una sonrisa inquebrantable. El hombre vaciló. «Solo un café», dijo finalmente, y luego añadió con voz avergonzada. «Me dejé la cartera en casa y no me di cuenta hasta ahora». Lucía vio la vergüenza en sus ojos,
el escape momentáneo en su mirada cuando evitó el contacto visual. No solo le molestaba la falta de dinero, sino que también sentía visiblemente el peso de la atención sentenciosa de los demás clientes. «No te preocupes por eso», respondió ella cálidamente. «El café corre por mi cuenta. ¿Y qué tal un sándwich? ¿Te vendrá bien algo caliente?» El motero negó con la cabeza. «Eso es demasiado generoso. No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia», afirmó Lucía con una sonrisa tranquilizadora. «Tú siéntate, ahora vuelvo». Regresó apresuradamente a la barra, metió la mano en su bote de propinas y sacó algunos billetes. Pidió un sándwich y luego sirvió con cuidado una taza de café caliente. Cuando se lo llevó, colocó la taza humeante sobre la mesa con un movimiento suave. «El sándwich tardará un par de minutos. Ten paciencia», dijo. Mientras se preparaba la comida, el hombre de mediana edad sentado en la mesa de al lado se echó hacia atrás, dirigiéndose a su compañía en un tono de voz alto y despectivo. «Parece que las bandas de moteros ya se están infiltrando por aquí. ¿No les basta con destrozar los bares de los pueblos vecinos?» Algunos respondieron con risitas incómodas, otros indicaron su acuerdo o su desconcierto con miradas de reojo. La tensión siguió creciendo, como si todos contuvieran la respiración colectivamente. El motero, que hasta entonces había estado bebiendo su café en silencio, se detuvo. Miró de reojo y luego bajó la vista al suelo con cautela. Sus hombros se tensaron y dejó la taza con un movimiento cuidadoso. Miró hacia la salida, un gesto que Lucía notó de inmediato. No dudó. Se acercó a la mesa de la familia, con una expresión tranquila pero firme en su rostro. «Disculpen», comenzó con una voz respetuosa pero firme. «Él solo ha venido a calentarse y a comer algo. Eso es todo. Lo que haya pasado en los pueblos vecinos no tiene nada que ver con él». El hombre arqueó una ceja, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Eso no lo puedes saber tú», respondió, haciendo un gesto apenas perceptible hacia el motero. «Los de su calaña no entran solo a tomar un café. Deberías tener cuidado con quién te juntas». Lucía no cedió. «Yo solo veo que hasta ahora no ha causado ningún problema. Está sentado tranquilamente. ¿No es suficiente?». Al hombre le sorprendió visiblemente que le respondiera. Su esposa le tocó el brazo con un gesto tranquilizador, a lo que él resopló molesto y se dio la vuelta. Cuando Lucía volvió a mirar, vio que el motero se levantaba y cogía su chaqueta. La silla chirrió levemente sobre el suelo. Se acercó rápidamente antes de que el hombre pudiera salir. «No te vayas», dijo en voz baja pero firme, con empatía en su voz. «Todavía está lloviendo a cántaros ahí fuera». El motero se detuvo, con una mezcla de gratitud y desconcierto en sus ojos. «No quiero causar más problemas», dijo con voz ronca pero amable. «No causas ningún problema», respondió Lucía, su voz llena de ánimo. «Digan lo que digan los demás, no por eso tienen razón». Le dedicó una sonrisa amistosa, esperando aliviar su tensión, y luego volvió detrás de la barra. El personal intercambió miradas inciertas, pero no dijeron nada más. Sus murmullos se apagaron en el fondo. Lucía se concentró en su siguiente tarea, pero su atención volvía una y otra vez a la escena que acababa de ocurrir. En ese momento sonó la campanilla de la puerta. Había llegado un nuevo cliente, y las miradas de la gente se volvieron automáticamente hacia la entrada. El señor Pérez, el dueño de la cafetería, entró, sacudiendo las densas gotas de lluvia de su paraguas. Rondaba la cincuentena. Siempre aparecía con un elegante chaleco y zapatos pulidos hasta brillar, con un aire que irradiaba autoridad. Su mirada severa recorrió el local, pero no para evaluar el ambiente general, sino el beneficio. Para él, la satisfacción del cliente no se trataba de amabilidad y atención personal, sino de que los ingresos del negocio fueran estables y crecientes. Tan pronto como entró, evaluó la situación con pericia. El murmullo amistoso habitual de estas horas ahora estaba ausente, reemplazado por un silencio tenso y pesado. Otras veces los clientes habituales lo saludaban con una sonrisa, pero ahora casi todos evitaban su mirada, dejando un silencio angustioso en lugar de la alegría habitual. Lucía observó desde detrás del mostrador cómo el propietario examinaba el lugar y casi de inmediato detectó a un cliente alterado por el incidente anterior.
Este hombre ya había mostrado su descontento cuando Lucía defendió al motero después de que él hiciera un comentario malicioso. Ahora estaba de pie en la entrada con su familia, señalando airadamente en dirección al mostrador. Aunque Lucía no oyó las palabras exactas, los gestos furiosos del hombre y su mirada hacia el motero dejaron claro de qué se estaba quejando. El pecho de Lucía se oprimió mientras observaba al hombre sacudir la cabeza con decepción y luego salir con un movimiento brusco, haciendo señas a su familia para que lo siguiera. Los clientes que quedaban en la cafetería evitaron la mirada de Lucía. Algunos se movieron incómodos o se apartaron forzadamente. Ahora la sospecha no solo recaía sobre el motero, sino también sobre Lucía. Esto también era evidente para el señor Pérez. La cafetería, que normalmente bullía de alegría, ahora irradiaba un ambiente de insatisfacción. No solo la inquietud impregnaba el lugar, sino que la insatisfacción de los clientes era casi palpable. La mirada del señor Pérez se deslizó sobre el motero y Lucía antes de acercarse al mostrador, con el rostro marcado por la tensión. «Lucía», la llamó con un filo cortante en la voz. «Hablemos, ahora». Lucía se enfrentó a él. Su postura era tensa, pero su expresión era neutra. «¿Hay algún problema, señor Pérez?» «No finjas que no te das cuenta», espetó él, señalando hacia la salida por donde el cliente habitual insatisfecho había abandonado el local. Eran clientes nuestros y ahora se han ido. ¿Sabes por qué? Por esto. Con un leve asentimiento, señaló al motero sentado en la esquina. Gente como esa no tiene nada que hacer aquí. El rostro de Lucía se ensombreció, pero su voz permaneció tranquila. Señor, no ha hecho nada malo. Solo se sentó a comer como cualquier otra persona. No voy a echarlo solo por su apariencia. El señor Pérez se rió con desdén. No se trata de su apariencia, Lucía. Se trata del negocio. Gente como él crea una mala atmósfera, y si los clientes se van, mis ingresos también se van. Eso es lo que importa, no tu pequeña defensa de la moralidad. Lucía apretó los puños, pero su voz no tembló. ¿Así que quiere que lo eche solo para preservar sus ganancias? Los ojos del señor Pérez brillaron. Quiero que hagas tu trabajo. Esta es mi cafetería, mis reglas. Si no te gusta, ahí está la puerta. Lucía respiró hondo. Eso no está bien, señor Pérez. No es solo una cuestión de dinero. Sí, todo se reduce al dinero, la interrumpió fríamente el señor Pérez. ¿Crees que la amabilidad paga las facturas? ¿Acaso una sonrisa llena la nevera? No. El mundo se mueve por el poder y el beneficio, no por las buenas intenciones. O te adaptas a eso, o te quedas atrás. El estómago de Lucía se encogió. Sospechaba que para el dueño el dinero era lo primero, pero escucharlo así de crudo fue un golpe duro. El señor Pérez agitó la mano, como si quisiera despachar el tema. Solo me estás haciendo perder el tiempo. Estás despedida. Termina tu turno, recoge tu paga y vete. Lucía se quedó helada. Parecía que quería hablar, pero las palabras no salían de su garganta. Miró alrededor de la cafetería, vio los rostros decepcionados, a sus compañeros de trabajo desconcertados, y finalmente su mirada se posó en el motero sentado en la esquina, cuya mirada ahora observaba atentamente los acontecimientos. El señor Pérez se dio la vuelta, como si la conversación ya hubiera terminado, pero antes de que pudiera marcharse, el motero empujó su silla hacia atrás y se levantó. Movimientos eran lentos y deliberados. «Espere un momento», gruñó con una voz profunda que rompió el silencio con un corte afilado. Dio un paso adelante, sus pesadas botas casi resonaban en el suelo. Su mirada se encontró directamente con la del señor Pérez, firme e inquebrantable. «¿Quiere despedir a Lucía?», preguntó en voz baja con un tono tranquilo, pero de él emanaba una fuerza controlada, pero siniestra. «¿Por qué?», continuó, acercándose un poco más. «¿Porque fue humana?». El señor Pérez se cruzó de brazos, intentando mostrar indiferencia. «Esto no es asunto suyo», masculló entre dientes, pero una fina sonrisa apareció en los labios del motero, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, pero lo será», dijo en voz baja, y luego se volvió hacia Lucía. «No te preocupes, Lucía», añadió en un tono más suave. «Tu amabilidad no pasará desapercibida.
Ciertas deudas se pagan de maneras que nadie espera. La última y penetrante mirada que dirigió al señor Pérez provocó una sensación de inquietud en todos los demás. Luego, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. El portazo que acompañó su partida dejó un tenso silencio tras de sí. En la cafetería, solo el tintineo de las tazas y los suaves susurros llenaban el espacio, mientras que el señor Pérez, aunque intentaba mantener una apariencia de confianza, no podía quitarse de la cabeza que tal vez había cometido un error garrafal. Lucía temblaba por dentro, una mezcla de miedo y una tenue esperanza se arremolinaba en su interior mientras pensaba en el futuro incierto que le esperaba. Solo estaba segura de una cosa: su bondad no había quedado sin respuesta. Durante un breve instante, permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta. La cafetería, que hasta entonces había sentido como su segundo hogar, ahora le parecía extraña, casi sofocante. Realmente no podía concentrarse, pero intentó reunir las fuerzas que le quedaban para cumplir los últimos minutos de su turno. Pasó aproximadamente media hora, y cada movimiento se sentía como una agonía. Limpiaba la barra, tomaba pedidos, intercambiaba miradas silenciosas con algunos compañeros. La ansiedad por su despido la envolvía, haciendo cada respiración más difícil. Justo cuando se preparaba para ir a la trastienda a recoger su paga, un murmullo sordo rompió el silencio de la cafetería. Al principio, parecía el ruido normal del tráfico, pero el sonido se fue intensificando gradualmente, volviéndose constante, casi pulsante, como si vibrara a través de las paredes. Lucía se detuvo, sus sentidos se agudizaron y dirigió su mirada hacia la entrada, preguntándose qué causaba ese ritmo peculiar. Un rugido de motores cada vez más fuerte resonó mientras los moteros, uno tras otro, entraban en el aparcamiento. Al principio solo unos pocos, luego docenas y, finalmente, llegaron más de 100, como si se alinearan en formación militar, llenando el aire con un estruendo. A medida que bajaban de sus máquinas, el suave tintineo de las cadenas y el susurro de las chaquetas de cuero rompieron el silencio circundante. Sus rostros eran serios, adustos, y escrutaban el espacio con cautela, como si dejaran claro que no se habían detenido para un simple descanso. Dentro de la cafetería, la atmósfera cambió instantáneamente. La gente dejó de hablar, e incluso algunos se quedaron con el bocado en la boca mientras observaban por la ventana esta insólita escena. Una señora mayor buscó su abrigo, murmurando que prefería irse antes de que las cosas empeoraran. Una pareja joven pagó apresuradamente la cuenta, con los ojos fijos en la salida. Detrás de la barra, los compañeros de Lucía observaban la escena atónitos. «¿Qué has hecho, Lucía?», preguntó Javier, el barista, con voz temblorosa, como si la culpara de este repentino revuelo. Lucía no respondió. Su mirada ya estaba fija en el motero que se adelantaba en el aparcamiento. Lo reconoció en el instante en que empujó la puerta. Era el mismo hombre al que había defendido recientemente de los comentarios despectivos de los demás. El local se quedó en silencio cuando sus botas resonaron al entrar, pero en su rostro ahora no había ninguna amenaza, solo una calma determinación. Lucía esperó, con el cuerpo tenso, a que se acercara a ella. Cuando el hombre se detuvo frente a ella y se quitó el casco, reveló una mirada abierta pero seria. «No tuve la oportunidad de presentarme antes», dijo con voz profunda. «Soy Marcos, el líder de este grupo». Lucía se recompuso. «Yo soy Lucía». Marcos sonrió levemente. «Lo sé. Te debo un gran agradecimiento, Lucía. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. La gente me juzga por mi apariencia, pero tú viste a alguien más en mí. Eso es raro y significa más de lo que crees». Lucía se sonrojó ligeramente. «Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho». «No», negó Marcos con la cabeza. «La mayoría de la gente no lo habría hecho, y nosotros no olvidamos cosas así». Se volvió hacia el resto de la cafetería, su voz sonando ahora un poco más alta. «No queremos problemas. Hemos venido para expresar nuestro agradecimiento». Luego, como si fuera por arte de magia, los moteros entraron en la cafetería en fila ordenada. Visiblemente, todavía parecían intimidantes mientras entraban vestidos de cuero y vaqueros oscuros, pero a los pocos minutos comenzaron a hacer pedidos, y no solo para ellos.
insistieron en pagar el consumo de todos los clientes presentes. «Pueden pedir lo que quieran, nosotros invitamos», declaró Marcos, dirigiéndose a la gente de mirada atónita. La atmósfera hasta entonces gélida de la cafetería comenzó a relajarse lentamente. Aquellos que momentos antes se preparaban para huir, ahora parpadeaban agradecidos ante el gesto inesperado. Marcos se volvió de nuevo hacia Lucía. Su mirada era suave pero inquebrantable. «No podíamos dejar las cosas así», dijo. «Me defendiste y por eso perdiste tu trabajo. No puedo permitir que te metas en problemas por mi culpa, así que hemos venido para arreglar lo que podamos». Antes de que Lucía pudiera responder, Marcos hizo un gesto a dos de sus compañeros que esperaban en la puerta. Uno sostenía un sobre cerrado y el otro un pequeño juego de llaves. Marcos los tomó y los colocó en la barra, frente a Lucía. «Esto es tuyo», dijo con voz tranquila pero firme. «En el sobre está la escritura de una cafetería, no muy lejos de aquí, totalmente equipada, lista para funcionar. Juntamos el dinero para hacerlo realidad. A partir de ahora es tuya, tú pones las reglas y nadie te lo puede quitar». Lucía miró atónita las llaves y luego el sobre. Sus dedos temblaban. «No sé qué decir», susurró. «Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Ya es más que suficiente que hayáis venido». «No es demasiado, Lucía», respondió Marcos con firmeza. «No solo me defendiste a mí, sino a todos nosotros. Siempre nos juzgan por nuestra apariencia, pero tú miraste más allá de la superficie. Un acto así no lo dejamos sin recompensa». Una mujer de trenza larga y rostro amable se adelantó entonces. «Marcos nos contó lo que pasó, y todos estuvimos de acuerdo. Te mereces algo mejor. No vamos a permitir que vuelvas a caer en manos de alguien como el dueño de esta cafetería». Los moteros asintieron, sombríos pero amigables. Lucía tragó saliva con dificultad. Las palabras apenas salían de su garganta. «Pero si ni siquiera os conozco, ¿por qué haríais algo así por mí?». Un hombre robusto de voz profunda se rió. «Porque ayudaste a uno de los nuestros, Lucía. Eso significa que ahora eres de la familia. Y para nosotros, el cuidado que se le debe a la familia no son palabras vacías». Lucía luchaba por contener las lágrimas, mientras una sonrisa agradecida se extendía lentamente por su rostro. «No sé cómo agradecéroslo. No te defendí para recibir nada a cambio. Solo hice lo que me pareció correcto». «Precisamente por eso te lo mereces», dijo Marcos con firmeza. «Y no aceptamos un no por respuesta. Esto no es caridad, es un agradecimiento de todos nosotros». Los demás asintieron con aprobación, y otro motero añadió: «Además, no solo te entregamos esta cafetería y nos vamos. Siempre que nos necesites, ahí estaremos para ayudarte a ponerla en marcha. No te quedarás sola». Lucía suspiró profundamente y apretó el sobre contra su pecho. Entre sus lágrimas se dibujaba una sonrisa al darse cuenta de que este regalo era más de lo que jamás podría haber imaginado. «No tengo ni idea de cómo podré agradecéroslo. Esto significa todo para mí», dijo con voz temblorosa. Marcos sonrió. «Ya lo has agradecido hace mucho. Ahora nos toca a nosotros devolver el favor. Pero prométeme una cosa. No cambies nunca. El mundo necesita más gente como tú». Mientras tanto, la cafetería se había llenado de vida, mientras los moteros charlaban amigablemente con los clientes y el personal. Sus risas sonoras y su curiosidad sincera parecían revitalizar a quienes los rodeaban. Se preparaban comidas y bebidas sin cesar, mientras ellos lo pagaban todo, asegurándose de que nadie se quedara con hambre. Detrás, en la puerta de su oficina, el señor Pérez observaba los acontecimientos con el rostro tenso. Se cruzó de brazos, pero ya no había en él la autoridad de antes. Vio cómo los clientes sonreían y reían con los moteros, mientras que su cafetería nunca había estado tan llena de vida. Por un momento, su mirada se posó en Lucía. Vio cómo la joven estaba rodeada de una gratitud y un respeto que nunca había experimentado cuando era su empleada. Apartó la mirada rápidamente y se irguió con nerviosismo, como si quisiera recuperar su antigua confianza. Nadie le prestó atención cuando, afuera, un motero alzó la voz. «Recordad esto, no juzguéis por lo que veis. A veces la persona con la apariencia más ruda tiene el corazón más grande».
En el local se hizo un silencio momentáneo, y luego la gente aplaudió sus palabras. Lucía miró a su alrededor, observando conmovida a los clientes alegres y agradecidos, que ahora miraban a los moteros con ojos completamente diferentes. Un calor se extendió por su interior, una esperanza que no había sentido hasta entonces. Marcos asintió una vez más hacia ella y luego se dirigió a la salida. «Nos volveremos a ver, Lucía. No te preocupes. Haremos todo lo posible para que tu nuevo local sea un éxito». El ruido de los motores se fue alejando lentamente. La cafetería se llenó de nuevo de silencio, pero al mismo tiempo de una atmósfera más ligera y luminosa. Lucía apretaba las llaves entre sus dedos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, pero estas ya eran lágrimas de gratitud y felicidad. Comprendió que, a veces, las buenas acciones encuentran eco de formas inesperadas y completamente increíbles. Pasaron algunas semanas y la nueva cafetería de Lucía se convirtió rápidamente en el lugar de moda de la ciudad. Un ambiente amigable y acogedor la impregnaba, y el aroma del café recién hecho y los pasteles caseros cautivaba a todos. Incluso aquellos que antes tomaban café en el local del señor Pérez ahora acudían aquí, porque sentían esa calidez y atención que ella siempre había considerado más importante que el dinero. La amabilidad que el señor Pérez había considerado inútil era ahora la base del éxito de Lucía. Mientras tanto, el señor Pérez observaba desde la distancia y con vacilación cómo su antiguo flujo de clientes se trasladaba gradualmente al de Lucía. Sus reglas estrictas y su trato frío no podían competir con un saludo sonriente y un interés genuino que recordaba los nombres de los clientes. Cada día, más clientes habituales dejaban de ir, y la antigua cafetería se fue vaciando poco a poco. Una tarde volvió a sonar el familiar rugido de los motores. El grupo de moteros, fieles a su promesa, visitaba con frecuencia la cafetería de Lucía. Sus historias y risas llenaban el espacio, mientras Marcos se apoyaba en la barra con una sonrisa casi de satisfacción. «Te dije que haríamos de este lugar un éxito», comentó, mirando la concurrida cafetería. Lucía se rió, con gratitud brillando en sus ojos mientras miraba a la gente a su alrededor. Ya no era solo un negocio para ella, era su propio sueño hecho realidad entre cuatro paredes, donde el cuidado y la amabilidad realmente importaban. Entonces, a través de la ventana, vio al señor Pérez, que la miraba desde el otro lado de la calle. No sintió ira, solo gratitud, porque la vida le hubiera enseñado de esa manera que la bondad siempre vuelve a uno. Gracias por acompañarme hoy. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla para que otros también puedan inspirarse. Antes de irte, echa un vistazo también al video que aparece en pantalla.